Vamos a grabar. Ok. Pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 10. Esta ya es nuestra última clase del segundo parcial. La próxima semana ya estaríamos presentando todo esto que estuvimos viendo estas 5 semanas. Como les comentaba hace un momento, seguimos trabajando con trigonometría y ahora vamos a ver problemas razonados en donde vamos a aplicar las funciones trigonométricas, recordando como cada clase lo hemos estado haciendo. Estamos recordando cuáles son las 6 razones trigonométricas, que sería el seno del ángulo, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, coseno del ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa, tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, y sus inversos, que yo me voy primero por acá abajo. Cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto, secante del ángulo es hipotenusa entre cateto adyacente, y cosecante del ángulo es hipotenusa entre cateto opuesto. Recordemos que los primeros 3 son las funciones principales o las razones principales y los últimos 3 pues son sus recíprocos, o sea, volteamos solamente los valores. ¿Ok? Vamos a ver estos ejemplos de problemas razonados con los que nos podemos encontrar en la tarea de la semana. Dice aquí, un avión está volando a una altura de 10,000 metros. El ángulo de elevación desde un objeto en la Tierra hacia el avión mide 30 grados y pregunta qué tan lejos se encuentra el objeto del avión. Entonces aquí ya les puse yo 2 ilustraciones, les puse aquí el avión que está volando a 10,000 metros de altura. Entonces aquí imaginariamente se va a formar un triángulo. Lo voy a trazar por aquí. Digamos que hasta aquí es el suelo. Estos son 10,000 metros. Y luego por acá en el suelo, a cierta distancia, que no nos dice cuál, está un objeto, ¿ok? Pero lo que nos dice este objeto es que si nosotros miráramos el avión desde este objeto, estaríamos formando un ángulo de 30 grados. Entonces aquí podemos cerrar nuestra figura. Voy a tratar de irme lo más derechito posible, no les prometo nada. Haz de cuenta que aquí cierra nuestro triángulo y el ángulo que se forma sería este, es un ángulo de elevación, o sea que va hacia arriba. Entonces este ángulo sería de 30 grados. Lo que nosotros queremos conocer es esta distancia. Lo voy a tratar de marcar aquí otro color. Queremos encontrar esta distancia del avión al objeto de color azul que les estoy marcando aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense bien que tenemos el triángulo rectángulo así formado imaginariamente. Tengo este ángulo de inclinación. Tengo aquí este cateto que pudiera ser que es el cateto A. Acuérdense que este es el cateto B y el lado inclinado pues siempre es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica podemos utilizar si yo conozco el ángulo? Si yo conozco el ángulo que está aquí, el ángulo de elevación, yo conozco este cateto que vale 10,000 metros y quiero encontrar la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica quieren usar o creen que se puede utilizar para encontrar ese valor? ¿Alguien que nos diga? Aquí vamos a aplicar las funciones trigonométricas que estuvimos trabajando en clases anteriores. ¿Podría ser la tangente? Si utilizamos la tangente, recordemos que la tangente sería, vamos a poner que este es el ángulo A. Tangente del ángulo A sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí estamos implicando el lado B, pero ese no es el que yo quiero. Yo quiero el lado C o la hipotenusa. Entonces la tangente la descartamos. Otra función. El coseno. Si utilizamos coseno del ángulo A, sería cateto adyacente entre hipotenusa, entonces no tengo el valor de B y tampoco tengo el valor de C, por lo tanto no me sirve el coseno. ¿Cuál es el único que nos queda? El seno. Es el seno del ángulo A. Ese sí lo podemos calcular. Seno de 30 grados, que sería el ángulo A, es igual al cateto opuesto, que sí conozco el cateto opuesto, que sería de 10,000 metros, entre la hipotenusa que no conozco, pero que puedo conocer, que es la C.
¿Ok? Fíjense cómo si tengo el ángulo A, si tengo el cateto opuesto, lo que necesito conocer es la hipotenusa. Lo que vamos a hacer aquí pues es despejar la hipotenusa. Esta C que está aquí dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Quedaría C por seno de 30 grados es igual a 10,000. Este seno de 30 grados me lo voy a traer, como está multiplicando con la C, me lo voy a traer dividiendo. Entonces quedaría C es igual a 10,000 metros entre el seno de 30 grados. Y ponemos eso en la calculadora y cuánto nos da el valor de la C, el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto les da? $10,000 entre seno de 30 grados. 20,000. Excelente, muy bien. Entonces, el avión está a una distancia del objeto de 20,000 metros. Y listo. Ya con eso terminamos. Y fíjense cómo, usando las funciones trigonométricas, pues pudimos calcular, perdón, esa distancia que había entre el avión al objeto. ¿Ok? Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Ya si el ejercicio les pidiera otra cosa, pues entonces hay que ver qué es lo que nos está pidiendo que calculemos después. Aquí solamente nos pedía esa distancia. Listo, terminamos. ¿Alguna duda? No. ¿Todo bien? Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ejemplo. Dice, una escalera de 5 metros se apoya contra el borde superior de una barda que rodea un jardín. Si el pie de la escalera se encuentra a 1,5 metros de distancia de la base de la barda, ¿cuál es la altura de esta? Queremos calcular la altura de la barda. Ya nos está diciendo que la escalera tiene una medida de 5 metros. Se da cuenta que esta escalera mide 5 metros. Y nos dice que la separación que hay de la escalera a la base de la barda, aquí sería de 1,5 metros, o sea, 1,5 metros. Lo que yo quiero calcular es cuánto mide la altura de la barda, o sea, esta parte de aquí. ¿Qué podemos hacer? Así viendo el triángulo rectángulo, este sería el valor de C, que es la hipotenusa, esta sería la B y esta sería la A. ¿Qué podemos hacer ahí para encontrar el valor de la altura de nuestra barda? ¿Cómo se les ocurre encontrarlo? Aplicando todo lo que hemos visto en clases anteriores. Hay varias formas. Puede ser con una función trigonométrica. Ajá, ¿cuál quieren usar? Cateto opuesto entre hipotenusa. Nada más aquí fíjense cómo no hay ángulos, entonces si queremos usar función trigonométrica deberíamos encontrar el valor de los ángulos. A ver, ¿cómo se les ocurre resolver este problema? Hay varios caminos, hay un camino más corto que el otro, pero todos nos lleva a la respuesta, o nos puede llevar a la respuesta. A ver, ¿qué se les ocurre? Piénsenle, piénsenle. ¿Alguien que nos diga o andamos perdidos?
No es como que ponerlo de base por altura o algo así. Eh, para usar la fórmula del área, pues necesitaría conocer el área de este triángulo que se forma, pero no estamos trabajando con áreas. Hay otra forma más fácil sin necesidad de ángulos. No es lo de C al cuadrado. ¿Y cómo se le llama esa formulita? Ay, profe, se me olvidó. Es el teorema de Pitágoras, acuérdense. Tenemos ahí que c al cuadrado es igual a la a cuadrada más la b cuadrada, que sería la hipotenusa al cuadrado, pues es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como ya conozco yo la hipotenusa y el cateto b, pues tengo que encontrar el valor del cateto a. Aquí vamos a despejar el cateto a y nos quedaría a al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto b al cuadrado. Sustituimos. Aquí sería 5 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Acá sería 25 menos 1.5 al cuadrado nos da 2.25. Esa diferencia nos da a 22.75. Y luego aplicamos la raíz para poder ya encontrar el valor final. Acuérdense siempre de la raíz, porque a veces la olvidamos o a veces la sacamos dos veces. Aquí sería 4.76. Esa sería la medida de la barda que rodea el jardín. Esto sería con directo si lo hacemos con el teorema de Pitágoras. Si aplicamos funciones trigonométricas, yo pude haber utilizado, por ejemplo, el coseno. Vamos a decir que este es el ángulo A. Coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que sería 1.5, entre la hipotenusa que vale 5. Esto sería usando función trigonométrica que también nos debe de dar la respuesta correcta. Aquí despejo el ángulo A y nos queda coseno inverso de 1.5 entre 5. Si yo calculo eso, shift coseno de 1.5 entre 5, eso nos da igual a un ángulo de 72.54 grados. Si uso función trigonométrica, este sería el ángulo A. Ahora, ya que conozco el ángulo A, puedo usar otra función trigonométrica para encontrar el valor del cateto A. Por ejemplo, puedo usar seno de 72.54. Eso es igual al cateto opuesto, que es la A, que no la conozco, entre la hipotenusa que vale 5. Aquí despejo la A, este 5 lo paso multiplicando, perdón, y quedaría 5 que multiplica al seno de 72.54. Eso me va a dar el valor del cateto A. Vamos a comprobarlo. 5 por seno de 72.54. Lo pueden ustedes también checar en su calculadora. ¿Cuánto les da? 4.76. Que es prácticamente lo mismo que encontramos con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ponerle aquí que este es el caso 2 con funciones trigonométricas y este fue el caso 1 con teorema de Pitágoras. ¿Ok? O sea, cualquiera de los dos nos va a llevar a la respuesta correcta, pero si se fijan, pues es más procedimiento en el segundo. O sea, hacemos más pasos en el segundo procedimiento porque tenemos que primero calcular el ángulo y después ya lo que es el cateto. Y acá nos fuimos directo a resolver el cateto. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo para que puedan ustedes visualizar y puedan después ya decidir cuál es el procedimiento que pues se les hace más fácil. ¿Ok? No siempre vamos a tener dos opciones. Así como estas dos opciones diferentes. A veces vamos a tener varias opciones, pero que implican hacer lo mismo. Por ejemplo, usar funciones trigonométricas. ¿Ok? Último ejemplo. Dice, desde un barco, un observador determina que el ángulo de elevación a una torre de 80 metros de altura es de 6 grados. ¿Qué tan lejos está el barco de la orilla? Aquí ya tenemos la torre, este es un faro. Entonces nos dice que el faro mide 80 metros. Aquí hay una distancia que hay desde la orilla hasta el barco
Esta es la que nosotros queremos encontrar. ¿Qué tan lejos está el barco de la orilla? Nos dice por aquí que si la personita que está en el barco observa el punto más alto del faro de la torre, están midiendo un ángulo de 6 grados, o sea, es un ángulo bien pequeñito. Aquí a lo mejor no coincide con el ángulo, pero este es un ángulo de 6 grados. ¿Ok? Quiero encontrar, este sería, imagínense el cateto A, este es el cateto B, este sería la hipotenusa. Lo que yo quiero encontrar es el cateto B. ¿Qué función trigonométrica, a partir de este ángulo que sería el ángulo A, relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? ¿Cuál de las tres funciones principales? La tangente. Ahora sí, muy bien. La tangente del ángulo A, que es de 6 grados, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es B, que no lo conocemos. ¿Ok? Despejamos la B, esa B la paso multiplicando, quedaría B por tangente de 6 grados es igual a 80. Y luego el tangente de 6 grados me lo traigo dividiendo para acá para que la B quede sola. Quedaría 80 entre tangente de 6 grados. Entonces, ¿cuánto mide la distancia que hay del barco a la orilla de la torre? 761.1. Muy bien, eso sería la respuesta final. 761 vamos a poner 14 metros. Agarrando dos decimales. Y listo. Terminamos con esos ejercicios. Fíjense bien, aquí lo importante es que ustedes lean bien el problema razonado, que traten de visualizar lo que les están describiendo, si es una torre, si es un barco, si es un avión, que ustedes vayan como imaginando estos objetos que nos plantea para poder formar nuestro triángulo imaginario, así como lo estuvimos trazando aquí. ¿Ok? Siempre se van a formar triángulos rectángulos para este tipo de ejercicios. Ya ustedes con la información que les dan tienen que visualizar el triángulo y poder usar las funciones trigonométricas o los teoremas que se necesitan. ¿Ok? ¿Dudas con estos tres ejemplos? No. No hay dudas. Muy bien. Profe. Bueno, ahí quedan esos tres ejemplos para la tarea de la semana. Ahora, vamos a hacer un repaso así rapidito de lo que hemos visto en el segundo parcial. Lo vamos a seguir grabando para que ustedes puedan utilizar este video para repasar también antes de su examen, que es la siguiente semana. Y vamos a hacer, yo elegí así algunos ejercicios que son parte de las tareas pasadas para que vean cómo se realicen y yo estos días les voy a compartir las respuestas de las tareas, ¿ok? Vamos a comenzar con la tarea número 1. Teníamos por ahí este triángulo y nos pedía encontrar las razones trigonométricas para el ángulo X y para el ángulo Y. ¿Ok? Este sería el ángulo X. Vamos a marcarlo por acá. Entonces le voy a poner aquí para el ángulo X. Las funciones trigonométricas serían seno de X, coseno de X y tangente de X. Y sus recíprocos, cotangente de X, secante de X y cosecante de X. ¿Ok? Seno, ya sabemos que es cateto opuesto, que en este caso sería la X minúscula, entre la hipotenusa, que sería la Y. Coseno es cateto adyacente, que es Z minúscula, entre la hipotenusa, que es la Y. Tangente de X sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería X entre Z. A ver, que me lo escribo bien aquí porque ya se amontonó. Ahí va de nuevo. Es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Y acuérdense que los otros tres pues son los recíprocos de los primeros. Acá sería Y entre X, Y entre Z y Z entre X. Ahí no hay pierde, ¿ok? Eso es para el ángulo X. Si quiero hacerlo para el ángulo Z, que es el que sigue, que es el de acá, pues entonces yo tengo que observar los catetos desde esta perspectiva. Entonces aquí lo voy a poner para el ángulo Z, sería seno de Z, coseno de Z
tangente de z. Cotangente de z. Acuérdense que yo me voy así de arriba abajo y luego de abajo para arriba. Secante de z y cosecante de z. Seno de z. Ahora el cateto opuesto, pues va a ser la z minúscula. La hipotenusa sigue siendo y. Cateto adyacente de z, pues ahora es el lado x. La hipotenusa sigue siendo y. Y luego opuesto entre hipotenusa sería z entre x. Y los otros, pues son los recíprocos de los primeros. Acá sería y entre z, y entre x, perdón, es x. Y x entre z. Y listo. Ahí están las 6 funciones trigonométricas para cada uno de los ángulos que nos están pidiendo. Por ahí, en algunas tareas, solamente me sacaban las primeras 6 razones trigonométricas, o sea, solamente de un ángulo. Y del otro ángulo no lo sacaban. Entonces, ojo con eso. Si les piden para 2 ángulos, hay que hacer para cada uno por separado, ¿ok? O sea, desde la perspectiva desde cada ángulo. Si nada más les pidieran, pues X, solamente hago estos 6. Pero si nos piden de X y de Z, pues hay que hacer 6 de X y 6 de Z. Ojo con eso, ¿ok? Acuérdense, dependiendo desde donde yo vea los catetos, pues van a cambiar quién es el opuesto y quién es el adyacente, dependiendo del ángulo. En la tarea número 2 ya le dimos valores a nuestros lados, a nuestros catetos y a la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, aquí nos pide sacar lo que son las razones trigonométricas para P y para R. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo primero para la P. Para ángulo P. Sería seno de P, coseno de P y tangente de P. Luego cotangente de... Vamos a dejar más espacio porque nos va a faltar. Más hacia la derecha. Por acá ponemos cotangente de P. Seno, coseno, tangente, cotangente. Y luego secante de P y cosecante de P. Yo ya sé que el seno de P sería, si lo veo desde acá, es opuesto entre hipotenusa. Sería 9 quinceavos. Y aquí sí les pedía que lo dividiéramos. 9 entre 15 nos da 0.6. Y luego coseno del ángulo P. Coseno es adyacente entre hipotenusa, o sea, 12 quinceavos. Dividimos 12 entre 15, eso nos da igual a 0.8. Y la tangente de P sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 9 doceavos. Dividimos eso y nos da en decimal 0.75. Después, las otras tres razones trigonométricas, pues son los recíprocos de las primeras. Acá sería 15 novenos. Eso es igual a 1.66666. Secante de P, pues sería 15 doceavos. Eso es igual a 1.25. Y la cotangente de P, pues sería 12 novenos. 12 novenos es igual a 1.3333. Listo, ya tengo las 6 razones trigonométricas para el ángulo P. Haríamos lo mismo, pero ahora para el ángulo R, que sería este ángulo de acá abajo. ¿Ok? Vamos a ponerle para ángulo R. Sacamos las mismas 6 funciones. Seno de R, coseno de R, tangente de R, cotangente de R, secante de R y cosecante de R. Para el seno de R es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 12 quinceavos. Eso es igual a 0.8. Y nos podemos ayudar de acá también porque ya tengo las divisiones hechas. Coseno de R sería cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 9 quinceavos. 9 quinceavos que es 0.6. Tangente de R sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 12 novenos. Y eso ya lo tengo por acá que es 1.33. Y estos pues son los recíprocos de los primeros. Aquí sería 15 doceavos, que es 1.25. Acá sería 15 novenos, que eso es igual a 1.666.
Y la cotangente R pues sería 9/12, que es igual a 0.75. Ayudándonos con los primeros, podemos sacar las otras 6 funciones y listo, terminamos. ¿Vamos bien? ¿Sí va quedando más claro lo que tenemos que hacer? Sí. Okay. Luego, nos encontramos con la tarea 3, que ya teníamos que encontrar los lados, encontrar ángulos, etc. Aquí lo que tenemos que hacer es igual, es observar qué es lo que sí tengo y qué es lo que necesito encontrar y a través de qué razones trigonométricas lo podemos hacer, o incluso el teorema de Pitágoras. Aquí nos dice que el ángulo B mide 14 grados y el lado C mide 98 unidades, centímetros, metros, la unidad que ustedes quieran. Quiero encontrar el ángulo A. Ya sabemos que para encontrar el ángulo A, pues había que restar a 90 grados lo que mide el ángulo B, o sea, 90 menos 14. Porque ya sé que este mide 90. Perdón, 90. Entonces, la suma de A y de B también debe ser de 90 grados. A 90 le quito 14 y nos quedan 76 grados. O sea, este ángulo de aquí mide 76 grados. Ahora, a través de funciones trigonométricas puedo encontrar lo que me hace falta, los lados que me hacen falta. Por ejemplo, voy a tomar el ángulo A, voy a poner seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es A, que no lo conozco, entre la hipotenusa, que es 98. Y bueno, el ángulo A ya sé también que vale 76 grados, entonces en lugar de poner seno de A, le pongo seno de 76, porque ya conozco el valor. El 98 lo paso multiplicando para encontrar el valor de A. Entonces ya ponemos en la calculadora 98 por el seno de 76. Eso es igual a 95. O sea, el cateto A mide 95.08 unidades. Y como yo ya tengo un cateto y la hipotenusa, pues con el teorema de Pitágoras puedo encontrar el cateto B, que sería B cuadrada es igual a la C al cuadrado menos la A al cuadrado. C vale 98, lo voy a elevar al cuadrado, menos 95.08, que también va al cuadrado. 98 al cuadrado nos da 9604. Y luego 95.08 al cuadrado nos da 9040.20. A 9604 le resto lo demás, quedan 500.60, no, 563.79. Y si le saco la raíz a ese valor, obtenemos que el cateto B mide 23.74 unidades. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Ok? Y listo, ahí terminaríamos con el problema. Aquí a lo mejor en decimales nos puede variar porque tomamos a veces nada más 2 decimales o a veces tomamos todos los decimales que nos da la calculadora. Entonces, en decimales pues no pasa nada si por ahí cambian un poquito, pero si ya es, por ejemplo, en lugar de 23 a usted le sale 20 punto y algo, pues entonces ahí el resultado sí es incorrecto. ¿Ok? Me quedan 7 minutitos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los demás. Se me hace que no alcanzamos. Siguiente ejemplo de esa misma tarea, dice ahí que el ángulo A mide 43 grados, el cateto B mide 20 unidades y queremos encontrar el lado A, el lado C y el ángulo B. Pues yo ya sé que el ángulo B lo voy a encontrar restando 90 menos lo que vale A, menos 43. 90 menos 43, eso es igual a 47. Listo. O sea, yo ya tengo aquí este ángulo. Ahora, usando funciones trigonométricas, vamos a buscar los catetos, ya sea el cateto de la hipotenusa. Por ejemplo, yo puedo usar la tangente de 43, que ya sé que es el cateto opuesto entre cateto adyacente, A entre 20. Ya nada más para pasar el 20 multiplicando.
20 por la tangente de 43 me va a dar el valor de la A. 20 tangente de 43, esto es igual a 18.65. Aquí me fui más rápido, más directo para encontrar el cateto A. Y bueno, pues la hipotenusa la puedo encontrar elevando al cuadrado los dos catetos y sacando la raíz. Elevándolos al cuadrado, sumándolos y sacando la raíz. Sería A al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado pues sería 18.65 al cuadrado más el B que vale 20 al cuadrado. 18.65 al cuadrado nos da 347.82. Y por acá 20 al cuadrado nos da 400. Si sumamos eso, 400 más 347.82 nos da 747.82. Y si sacamos la raíz a eso, obtenemos 27.34 unidades. Esa es la hipotenusa. Recuerden también que la hipotenusa siempre debe de medir más que los catetos. Nunca debe medir menos que los catetos. Siempre debe medir más. Este es el 43. 27. Ahí está. Listo. Luego nos encontramos con simplificación de expresiones trigonométricas. Por aquí el coseno del ángulo lo podemos escribir como cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente sería cateto opuesto por cateto adyacente. Aquí eliminamos cateto adyacente de arriba con el de abajo. Nos queda solamente cateto opuesto entre hipotenusa, que eso se convierte en el seno del ángulo. ¿Ok? Por acá, tangente del ángulo sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Todo esto se divide entre la secante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante. La secante es el inverso del coseno, que sería hipotenusa entre cateto adyacente. Aquí multiplicábamos extremos por extremos. Cateto opuesto por cateto adyacente entre medios por medios, que sería cateto adyacente por hipotenusa. ¿Verdad? Este se elimina con este y aquí obtenemos cateto opuesto entre hipotenusa, que sigue siendo el seno del ángulo. ¿Ok? Esa sería la forma en la que podemos simplificar expresiones trigonométricas. Si nosotros convertimos la función en función de, o expresándolo más bien en los catetos y en la hipotenusa, podemos simplificar y llegar a otras funciones. Y bueno, pues estos ya saben que hay que usar la calculadora. Yo les recomiendo que siempre anoten, porque no crean que yo me lo sé todos, de repente también se me olvida. Tenemos seno, coseno y tangente. Y luego la cotangente del ángulo, pues es 1 sobre tangente del ángulo. Seno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La secante pues es 1 sobre el coseno del ángulo y la cosecante es 1 sobre seno del ángulo. Con estas funciones así escritas ya podemos nosotros resolver lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, cosecante, aquí sería 1 sobre seno de este ángulo. 1 sobre seno de 62 grados con 40 minutos. Esto lo vamos a meter en la calculadora. Recuerden que sería con el botoncito de grados. Por ejemplo, aquí lo voy a poner 1 entre seno de 62 grados con 40 minutos y volvemos a presionar el botoncito. Esto es igual a 1.125.6. Voy a agarrar 4 decimales. Tangente de 0, ese es directo, es 0, esto se elimina. Y luego seno de 27 grados con 30 minutos. Eso nos da 0. Y le ponía a poner más 0.4617. Y luego menos la secante es 1 sobre coseno de 10. Ponemos en la calculadora 1 sobre coseno de 10
Eso nos da a 1.0154. Voy a agarrar 4 decimales. Ahora sí, simplificamos. 1.1256 más 0.4617 menos 1.0154 nos da en total a 0.5719. Listo. Y así lo hacemos con los demás. Si tenemos minutos, grados, minutos y segundos, pues hay que ir poniendo el simbolito de grados. Ok, ya se me va a acabar el tiempo. Déjenme pasar lista así rapidito. A ver si no se me va, si no se me corta. Empezamos con Ashley Cuellar. Yamilet Durón. Presente. Jocelyn Garza. Devani Hernández. Presente. Mar Hernández. Presente.